30 de enero de 2020, Sekalboram, continuamos con Historia de Filosofía, esta vez con la segunda mitad del siglo XX. Recomiendo este libro, es bastante grueso, El legado filosófico y científico del siglo XX, pero que es un manual increíble para saber todo lo correcto, lo potente que se ha pensado en el siglo XX desde un modo científico, tanto como un modo filosófico. Vamos a empezar con un movimiento, el ecologismo. El ecologismo, aunque actualmente en 2020 está bastante de moda, desgraciadamente por las circunstancias de nuestro entorno mundial, el ecologismo empezó en la segunda mitad del siglo XX, especialmente con Hans Jonas, 1903-1993. Cabe destacar su ética para la civilización tecnológica. Ya avanzaba, ya pensaba que el futuro era una civilización tecnológica. Su libro principal es El principio de responsabilidad, de 1979. ¿Qué nos dice en ese libro Hans Jonas? Pues nos dice que el sentido, el significado, el sentido de la vida, que a veces parece ser que para la gente no filosófica se cree que la filosofía va con el sentido de la vida. Pues Hans Jonas lo que nos dice es que ese supuesto sentido, sea lo que sea, se está erosionando. ¿Y por qué se está erosionando? Por una amenaza nueva en la humanidad que nunca la hemos tenido. Hemos tenido amenazas en el pasado de fieras o de otras especies, o de nuestra propia especie, hemos sido amenazas los unos de los otros, pero en la segunda mitad del siglo XX en adelante hay una amenaza nueva, la amenaza que nosotros mismos tenemos arsenal bélico suficiente como para autodestruirnos. Para autodestruirnos no solo nosotros mismos, sino incluso prácticamente la mayoría de especies, para destruir el planeta entero. Esa es una amenaza. Entonces esa amenaza implica un deber ético, una imposición de cómo comportarnos. ¿Hacia quién? Pues hacia el futuro, hacia nuestros futuros hijos, aunque no vamos a tenerlos, hacia la humanidad futura. ¿Por qué? Porque te dice Hans Jonas que tenemos una obligación de dejar el planeta, al menos también como lo hemos encontrado. Hombre, visto lo visto, habría que añadir que habría que dejar el planeta mejor que como nos encontramos. Porque tenemos una responsabilidad moral, tenemos que responder ante nuestros actos, ante el futuro. El juez es el futuro. El noruego Arne Naes desarrolló a partir de 1969 una ecosofía. Ecosofía es una palabra a lo mejor no peculiar, pero es muy bonita, es sabiduría de la tierra. O, también llamada ecosofía, ecología profunda. Una ontología, o sea, un estudio de la realidad, una ontología que defiende la inseparabilidad humanidad-naturaleza. ¿Por qué? Porque el ser humano, que siempre ha sido y sigue siendo una especie animal, una especie natural, pues parece que nos creamos tan especiales desde hace varios siglos que somos una especie aparte. Estamos nosotros y luego está el resto de la naturaleza. Están los animales, como nosotros no fuésemos animales. Entonces, el noruego Arne Naes nos recuerda algo que los románticos ya sabían, que debe haber una comunión, una fusión, no ya con el universo, como dirían los místicos, sino con la naturaleza entera, con el resto de seres vivos, con el resto de seres humanos. Humanidad y naturaleza fusionado. Eso es romanticismo. Y le da un toque científico a Arne Naes. También nos dice que tiene que haber un biocentrismo, que la biología, la vida, pero la vida de todos los seres vivos tiene que ser el centro de nuestras preocupaciones, porque la naturaleza ella misma tiene un valor intrínseco. A todo esto hay que aplicarle un criterio de igualitarismo bioesférico. ¿Qué significa esto? Pues el deseo, el anhelo de estar todos juntos, eso a cada uno de nosotros debería proporcionarnos una norma de vida que sea eso mucho más importante, estar junto a alguien que no explotar a alguien. Tradúzcase a alguien por ser vivo, ¿no? Hay más casos de pensadores sobre esta cuestión de la naturaleza de los animales. Uno de los más influyentes es Peter Singer, quien en 1975 construye el texto clásico del futuro animalismo, Liberación Animal, que nos dice el ser humano debe ser un animal tal que deje de ser el animal por excelencia, que se considere que él mismo tiene una autoridad moral, una condición moral superior a las demás. Bueno, no superior a las demás, la única condición moral, la única moralidad sería la nuestra, la humana. Peter Singer nos dice que el ser humano no puede ser el único ser vivo merecedor de consideración moral. Hay que extender el principio de igualdad moral y aplicarlo a el resto de las especies, sobre todo las especies que pueden padecer dolor. O sea, sin prejuicio de ninguna especie. También vamos a citar al rumano exiliado en Estados Unidos, Nicolás Georgescu Roegen, que su construcción es una economía crítica. ¿Qué quiere decir esto? Pues él lo que quiere trasladar al ámbito económico, pues
teorías físicas, teorías de la termodinámica. Exactamente el segundo principio de la termodinámica, en el sentido de que hay que limitar la actividad productiva en el planeta, la actividad productiva humana. ¿Por qué? Es que nuestro planeta es curioso. Por un lado es un sistema abierto, la Tierra es un sistema abierto en lo que tiene que ver con la energía, pero es un sistema cerrado en lo que tiene que ver con los materiales, con la materia. Entonces las dos cosas son un poco complicadas de llevarlas a la vez, de abrirlas las dos. Esto nos dice en una obra que se llama La ley de la entropía y el proceso económico. Vamos a situar también en el ecologismo a Barry Commoner, que desde 1971 interpreta la crisis ecológica. Estamos hablando de 1971 y ya nos hablan de crisis ecológica. La crisis ecológica no es solo un fenómeno del 2000 en adelante. Y nos dice que esta crisis ecológica se sitúa en el sentido de que la humanidad debe cambiar, un imperativo que debemos cambiar. Ya en el 71 ya había gente que pensaba que decía que debemos cambiar. ¿Por qué? Porque en nuestra actividad económica está la base de la destrucción de los recursos naturales. Entonces, pero esos recursos naturales que se utilizan mediante ciertas acciones, esas acciones tienen un rasgo, el irracionalismo. Tenemos un comportamiento irracional con nuestro operar, con nuestro manejar los materiales naturales y trasladarlos, transportarlos, transformarlos en objetos para nuestro uso, consumo y lujo. Y esas prácticas irracionales persisten en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay unos intereses que hacen que persistan dichas prácticas irracionales. No vamos a dejar de citar a Gunther Anders, quien nos alerta de la posible destrucción en una era tecnológica. A más tecnología, más posibilidad de destrucción. Pasamos ya a otro tipo de pensamiento de la segunda mitad del siglo XX, pensamiento filosófico árabo-islámico. Vamos a citar a Mohamed Arkoun, argelino, 1928-2010, que nos dice pues que hay que realizar una crítica al discurso islámico. ¿Por qué? Porque el discurso islámico está determinado por una teología que es, por un lado, ideológica, o sea, anclada en el dogma religioso, anclada en el esencialismo, como si hubiese una esencia de lo que es humano, y eso lo sabemos por los textos sagrados, en su contexto, el Corán, y es una teología también ignorante. ¿Ignorante de qué? De los avances científicos. Si estás en contra de algo, tienes que estar a favor de algo. ¿De qué está a favor Mohamed Arkoun? Del pluralismo, pero de un pluralismo dentro del Islam. O sea, que el Islam tiene que abrirse, el Corán tiene que ser un texto abierto, no puede ser un texto cerrado con una única interpretación. El Corán tiene que tener una lectura tal que suponga una crítica, a su vez, de la propia razón islámica. O sea, la propia razón islámica tiene que ser un arma, ¿para qué? Para el ataque, no, para la conciliación. Tiene que haber un punto de unión, de intercambio, de diálogo entre los árabes y no árabes, o árabes y occidentales. En la misma línea cabe situar a Nas Abu Zaid, egipcio, 1943, muerto también con el anterior en 2010, que nos dice que es que en el Corán hay que distinguir, podríamos decir en la Biblia también, en el Antiguo Testamento también, en el Nuevo Testamento también, cabe distinguir entre un sentido literal y un sentido metafórico, poético. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar entre lo dicho y lo expresado. Una cosa lo que se dice y otra cosa lo que se expresa. Así hay que hacer una crítica al discurso religioso contemporáneo. Eso nos lo dice ya en la segunda mitad del siglo XX y son temas de radiante y actualidad. Y terminamos con el pensamiento filosófico árabo-islámico nombrando a Mohamed Abed Jabiri, de 1935, fallecido también en 2010, marroquí, el primer doctor en filosofía de Marruecos, que en su obra Crítica de la razón árabe, de 4 volúmenes, hace apología por una recuperación del racionalismo árabe. Es que tenemos que romper aquí el prejuicio de asociar el pensamiento árabe como un pensamiento religioso con un pensamiento racional. No. En el siglo XII, precisamente en la península ibérica, precisamente en Córdoba, pues hubo una explosión de racionalismo árabe bajo el pensamiento de Averroes, que lo quiere recuperar Abed Jabiri, girando hacia Averroes. ¿Por qué? Porque Averroes rompió en su momento con el pensamiento islámico oriental, porque era el dogma de su momento, de su contexto del siglo XII. Abed Jabiri propone una vuelta a Averroes. ¿Para qué? Para romper el oscurantismo y poner en su lado la religión y por otro lado lo cívico, lo estatal, lo científico. Las dos cosas tienen cabida, pero lo científico, lo estatal, lo cívico no tiene que
seguir las líneas que le marque la religión. Hay que separar la religión de la práctica política. Cambiamos de paradigma y nos vamos al paradigma de la tradición analítica, con varias maneras de entender las distintas realidades. Empezamos por filosofía de la historia. Aquí hay que destacar a Arthur Danton. Estamos en tradición analítica, vamos a ver varias modalidades. Filosofía de la historia. Arthur Danton, 1965, publica Filosofía analítica de la historia, que nos dice: solo las proposiciones científicas llegan a ser verdaderas o falsas por los hechos, porque no puede haber una filosofía sustantiva de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que hacer historia, construir historia como ciencia, lo único que puede hacer el historiador es designar una serie de conceptos, analizar problemas conceptuales que se dan en la práctica histórica, que se dan en el acontecer del ser humano. Entonces, Arthur Danton tiene una concepción atomista de la historia, no una concepción generalista, holística, globalista, porque considera que cualquier hecho, cualquier objeto, él mismo puede ser conocido e interpretado separado del contexto. Separado del contexto se puede interpretar y estudiar cualquier objeto. Contrariamente, será lo que habrá dicho 5 años antes, 1960, Gadamer en su obra clásica Verdad y Método. Filosofía de la ciencia. Filosofía de la ciencia tenemos a Karl Popper. Karl Popper tiene varias obras importantes, nos vamos a centrar solamente en nombrar una, Conjeturas y refutaciones, 1963. ¿Qué nos dice? Pues que el científico, igual que el artista tiene una imaginación creadora, el científico a su vez también tiene imaginación creadora. Eso no es una cualidad psicológica solamente de un ser humano. Y a partir de imaginación creadora construye conjeturas que para poder avanzar tienen que ser conjeturas audaces, pero no nos podemos quedar ahí. En esas conjeturas tenemos que intentar refutarlas de una manera severa, rigurosa, crítica. Si refutamos, entonces ya sabemos algo, que la hipótesis que teníamos, esa conjetura, es falsa. Para Popper no podemos verificar verdades, podemos justificar, verificar falsedades. Y eso ya es una información importante si algo sabemos que es falso. Esta obra es de 1963, un año antes, una revolución en el pensamiento con Thomas Kuhn, 1962, con su obra La estructura de las revoluciones científicas. Era un físico pasado a historiador de la ciencia. Entonces combina la doble tradición humanista con la tradición científica naturalista. Y pone un concepto nuevo, paradigma. Bueno, el concepto no es nuevo. El sintagma paradigma proviene de la lingüística, de la ciencia de la lingüística. Y lo utiliza el paradigma para explicar la ciencia. ¿Qué es un paradigma? Paradigma es un marco en el que, a través de ciertos contenidos, a través de ciertas pautas de cómo comportarnos, nos comportamos de manera científica, construimos ciencia a partir de los conceptos y las acciones típicas de un científico de una época. ¿Qué pasa entonces? Que normalmente, siguiendo una norma, pues hay una ciencia que se llama normal. ¿Qué es una ciencia normal? Pues la que está relacionada con cierto paradigma, con cierta manera de pensar y actuar en ciencia, y lo que hace en un periodo normal la ciencia, los científicos, es ir acumulando conocimiento. Pero, de vez en cuando, de siglo en siglo, cada vez más corto el tiempo entre un paradigma y otro, se producen anomalías, se producen crisis, y entonces suele surgir una manera nueva de explicar la realidad, una manera nueva de explicar la realidad que es incoherente con el paradigma vigente. Entonces, se produce un cambio de paradigma, porque si la nueva manera de explicar nos da mejores concreciones de lo real, por eso lo nuevo al principio no cuaja porque no es coherente con el paradigma. O sea, cuando cuaja, se rompe el paradigma anterior en una revolución científica. La ciencia no progresa de forma continuada, lineal, sino la ciencia progresa con saltos. Hay periodos de normalidad y hay saltos en pequeños espacios de tiempo y en una zona geográfica concreta. En su momento fue el Renacimiento, por ejemplo, ¿no? Pasamos a otra manera de hacer filosofía analítica, que es la lógica. Solo vamos a decir que en la segunda mitad del siglo XX ha tenido una explosión de conocimiento increíble en la lógica en 5 ramas distintas. Teoría de conjuntos, teoría de modelos, teoría de la recursión, teoría de la demostración y teoría modal. Pero nos tenemos que quedar que se puede hacer una analogía. Igual que la base de la física en las matemáticas, pues la misma relación es entre la lógica y la informática.
Sobra decir la importancia que tiene la tecnología actual basada en la informática. Pues ¿en qué se basa la informática? En la lógica. Nos vamos ahora al pensamiento político y moral. Seguimos en la tradición analítica. Michel Sandel, todavía vivo, pero desde 1982 nos viene diciendo que cualquier reflexión moral sobre cómo nos comportamos, pues tiene que partir, no de la nada, no de un vacío conceptual, no pensando en las nubes, sino tiene que partir de una serie de los conflictos reales, de las creencias, de los deseos, que tiene quién, pues personas como decía Unamuno, de carne y hueso, de sujetos ubicados. Esto es una crítica a Rawls, ahora lo vamos a nombrar, porque Rawls más bien pensaba que había que hacer un velo de ignorancia, olvidarnos de las características de cada uno para intentar pensar que es la justicia para todos, ¿no? ¿Qué principio pensé para todos? Sandel dice, no, hay que pensar con lo que tenemos delante, es sujetos ubicados en sus coordenadas históricas, cada uno la suya, que coincidimos cada vez más con la globalización. Globalismo es la mejor manera de decirlo. Todo esto estamos en un contexto de que en esta segunda mitad del siglo XX lo que piensan los pensadores filosóficos analíticos es que piensan nuevos modelos de racionalidad práctica. La racionalidad no solo se aplica para lo teórico, sino también para la praxis, para el comportamiento, para la acción. Y en este contexto también podemos situar a Martha Nussbaum. Martha Nussbaum, a su vez discípula de Rawls, que acabamos de nombrar, pero también crítica de Rawls. Entonces, Martha Nussbaum nos propone un enfoque de las capacidades, haciendo ver que de lo que se tienen que ocupar los gobiernos, las políticas de todo el mundo, es en potenciar las cualidades, las capacidades que todo ser humano tenemos dentro. La mejor política es potenciar las capacidades. Nos vamos a otro autor analítico, moral, Bernard Williams. Bernard Williams lo que nos dice es que la moralidad está por la afectividad, las emociones, los sentimientos, por un entrelazamiento de estados afectivos, como estamos diciendo, y de valoraciones plurales. ¿Qué quiere esto decir? Pues entonces no se puede establecer, según Bernard Williams, pues establecer principios de acción que sean racionales. ¿Cómo van a ser racionales si estamos atravesados por la emotividad? La situación, el plano, el marco desde el que habla, piensa Bernard Williams tiene un nombre concreto, se llama anticognoscitivismo. O sea, que el conocimiento sea el patrón que guíe cómo tenemos que pensar sobre cómo comportarnos, porque racionalmente podemos llegar a hacer ciencia, pero no para saber cómo comportarnos, porque la emoción nos atraviesa. Esto es todo lo contrario que lo que ya dijo. Lo que vamos a decir ahora es reacciones ¿contra quién? Ya hemos nombrado Rawls, John Rawls, el gran clásico del pensamiento político, que en su obra 1971, Teoría de la Justicia, él sí que defiende, justifica la posibilidad de establecer un principio racional de justicia, principios racionales de justicia para todos los ciudadanos, para regular nuestra convivencia en un contexto democrático. Nos pasamos ya a la estética analítica, la reflexión rigurosa sobre el arte, lo estético, la sensibilidad, lo cultural. Para pensar el arte podemos enfocarnos o bien lo mental, lo que pasa en nuestras cabezas, o bien lo externo, lo que pasa físicamente en las obras de arte, lo que ha pasado, lo que ha hecho el artista, o bien lo que va a pasar, las reacciones que provoca la sociedad. Mente, obra de arte, sociedad. Quien se centra en la estética analítica en lo mental es Richard Bulgen, británico, que en su clásica obra La pintura como arte de 1987 nos viene a decir que para entender, comprender el significado introducido por un pintor hay que estudiar las marcas en esa obra, y esas marcas nos hablan de los estados intencionales del pintor. Para ver lo externo, Nelson Goodman, en su obra Los lenguajes del arte de 1969, nos realiza una teoría de los signos, de los símbolos, para poder explicar la arquitectura, la pintura, la música, las distintas parcelas artísticas. Y en lo social se centra Arthur Danton, que en su clásica obra La transfiguración del hogar común de 1981 nos explica que los artistas actuales de su momento, 60, 70, yo lo sigo escribiendo, 80, 90, 2000, siglo XXI, trabajan más por conceptos que no por otra serie de circunstancias. Entonces a veces hay obras de arte que aparentemente son iguales, obras de arte, objetos iguales,
pero para saber cuál es el artístico habrá que entender las intenciones del artista, algo que parece a Woolfing, pero tanto añade el plano social. La institución arte es un entramado de intereses, de personas, de galeristas, de críticos de arte, que también tienen su aportación crítica a la hora de seguir considerando algo como arte o no. Pero lo principal es la conceptualización que ha hecho el artista en su candidato a obra de arte. No podemos dejar de nombrar a Stanley Cavell, un experto en cine y un experto en decirnos: cuidado con el escepticismo, estamos cayendo en una época de escepticismo. De ahí su gran obra, Reivindicación de la razón. Reivindica la razón frente al escepticismo de nuestra época, en los años 80, en los años 90, y lo que nos dice que el lenguaje ordinario hay que revalorizar, valorizarlo, volverlo a valorar, pero sin caer en el escepticismo. Es posible un conocimiento riguroso de nuestro mundo, pero habrá que cambiar nuestra relación con él. Nos vamos a otra manera de entender la tradición analítica llamada neopragmatismo americano. Ya veremos más adelante que hubo a finales del siglo XIX y principios del XX un pragmatismo americano. Aquí solamente citamos en la segunda mitad del siglo XX Richard Rorty, con su clásica obra La filosofía y el espejo de la naturaleza, de 1979. ¿Qué nos dice Richard Rorty? Pues eso de que, lleva desde Descartes en adelante, lleva 500 años, lleva desde el Renacimiento antes de Descartes. Quiere decir, el representacionalismo, eso de que la mente sea un espejo del mundo. Entonces, igual que un espejo refleja lo que tiene delante, la mente es un espejo. ¿Y qué vemos en nuestra mente? El mundo. La mente es un espejo. La mente es una imagen especular del mundo. Pues todo eso, justifica racionalmente Richard Rorty de que eso es una invención. Continúa con su obra de 1989, Contingencia, Ironía y Solidaridad, en un tono aquí sí que escéptico relativista. Acabamos de decir que Stanley Cavell dice no caigamos en el escepticismo, es que en su contexto había escepticismo, como el de Richard Rorty, Contingencia, Ironía y Solidaridad, que nos dice que la filosofía es que no puede decirnos nada sobre el sentido de la historia, no puede decirnos nada tampoco sobre lo que tiene realmente valor o no tiene valor, sobre qué rasgos debería tener una sociedad justa. Eso de que Rawls, hemos dicho, en 1971, que dijo que unos principios de justicia, si tenemos un velo de ignorancia, nos olvidamos de nuestra posición, la construimos como si nosotros pudiéramos ser en el futuro cualquier puesto social. No lo sabes, no sabes qué vas a ser en el futuro, pues tú y varios hacen las normas del futuro, sin saber lo que vas a ser, olvídate de lo que eres. Pues Richard Rorty dice que no es posible esto de estipular cuáles son los rasgos de una sociedad justa, no se puede hacer. Hilary Putnam, Hilary, pero es Hilario, o sea, es un hombre, no una mujer. Hilary Putnam, realismo pragmático. Lo que nos dice Putnam es que el punto de vista de la gente, del que actúa, del sujeto que hace cosas, ese punto de vista, a la hora de pensar sobre cómo convivir y cómo pensar el mundo, debe ser la prioridad, debe tener la prioridad filosófica. La prioridad filosófica es el punto de vista de la gente en nuestra moral, en nuestra imagen moral del mundo. Todo lo que tenga que ver con la moralidad, como cómo comportarnos, pues la prioridad filosófica la debe tener el punto de vista de la gente. Nos vamos ya a la filosofía de la mente. Tiene muchos problemas. Uno, el más clásico, es la relación mente-cuerpo. Es decir, la pregunta, ¿hay causalidad mental? ¿Los estados mentales causan cosas en el mundo? ¿Causan acciones? ¿Causan cosas? Bueno, aquí hay tres puntos de vista. Uno, el eliminativismo. Del matrimonio Paul Churchill y Patricia Smith, que nos dice su tesis: lo mental es eliminable. Que es una manera de hablar, pero que es eliminable. Podemos actuar sin hacer referencia a la mente o estados mentales. Segundo punto de vista, después del eliminativismo, es el instrumentalismo. O sea, hay instrumentalistas. Bueno, en singular, hay instrumentalista, Daniel Dennett, con su obra La conciencia explicada. Bueno, tiene más obras interesantes, pero sobre todo en esta, La conciencia explicada, nos dice que los estados mentales cabría interpretarlos como instrumentos para entender y comprender mejor el comportamiento humano. Y por último están los realistas, que existe que lo mental, los estados mentales. Los realistas dicen que lo mental existe, y no solo que existe, sino que es causalmente eficaz. O sea, que consigue producir efectos en el mundo. Aquí estaría David Armstrong, Hilary Putnam también, Jerry Fodor, Thomas Nagel. Nombramos a Donald Davidson, pero Donald Davidson lo nombramos para decir que los estados mentales existen,
Pero más que entenderlo como causas de lo que hacemos, los estados mentales serían las razones de las acciones. Podemos entender nuestras acciones si razonamos los motivos, las creencias, los deseos que tenía el agente por hacer lo que hizo. Los estados mentales pueden ser las razones para entender lo que hizo. No sería tanto la causa que tiene una consecuencia que sí o sí, si haces esta causa vas a tener este efecto. Nos vamos a otro punto de vista, que ya es la metafísica analítica. Nombramos solamente a Peter Strawson con su obra Individuos de 1959, que nos dice, bueno, cabe entender que la tradición analítica surgió para cargarse la metafísica, para cargarse que hay conceptos que hablan de un más allá, de algo trascendente, que está, vete a tú saber dónde, y que tiene una existencia real y que nos influye. Así nació la tradición analítica. Entonces, que la tradición analítica vuelva a hablar de metafísica es, cuando menos, curioso y llamativo. Por eso, en Individuos 1959, Peter Strawson nos dice que nuestra visión ordinaria del mundo, no una visión peculiar, no ordinaria, la que podemos tener todos, y de hecho tenemos todos, pues aparte de lo común, tenemos un armazón metafísico, tenemos conceptos que usamos todos sin que los sepamos, no sabemos que los usamos, pero no sabemos que son conceptos metafísicos, que apuntan más allá de lo que realmente es cognoscible. Tenemos filosofía del lenguaje. Su objeto es el significado lingüístico. Los significados lingüísticos, de momento, no se nos ocurre más que tres cosas donde puedan estar: o en las cabezas, o en los objetos, o en la sociedad, o en las tres cosas a la vez. Cuando te centras que única solamente están en las cabezas, los significados lingüísticos, eso se llama internismo lingüístico. Los significados están en las cabezas. Un autor que piensa esto, por ejemplo, Thomas Nagel. Cuando piensas como el externismo lingüístico, lo que estás diciendo es que los significados de las palabras del lenguaje apelan a unas referencias externas, por ejemplo, Putnam. Y cuando estás en la sociedad, piensas en un modo que se llama pragmatismo lingüístico, o sea, la influencia en la sociedad, en el lenguaje en la sociedad, en que aquí nombramos tres autores: Austin, Grice y Searle. Austin, en su clásica obra Cómo hacer cosas con palabras, de 1962, aunque se refiere a conferencias de 1955, ¿de qué nos habla? Es que no hay título, obra que sea más concreta de lo que dice el título con lo que trata. Se titula Cómo hacer cosas con palabras, y el mensaje que nos está diciendo es que con el lenguaje no solo comunicamos cosas, no solo representamos cosas, como si fuese el lenguaje, la parte escrita, valga la redundancia, de esa mente especular, ¿no? Está el mundo, la mente lo representa en su mentalidad, y el lenguaje es el instrumento intermediario que simboliza ese espejo que es la mente, ¿no? Una función representativa, o una función apelativa, poética, que nos vamos un poco por las nubes haciendo poesías, etc. Aparte de todo eso, con el lenguaje haces cosas. Es que si ahora yo digo sí, no pasa nada, pero si dices sí en un acto de matrimonio, es que te estás casando, no es lo mismo. O sea, con el lenguaje hacemos cosas. Grice, siguiendo esta línea, nos dice que al significado se llega por las intenciones del hablante. Igual que hemos dicho antes que Richard Wagner se centra en las intenciones del artista, lo dice porque previamente lo dice Grice sobre los significados lingüísticos. Grice es el primero que enfatiza la labor de las intenciones del que habla, las intenciones respecto al que lo escucha, para conseguir cosas, como la esencia de dónde están los significados lingüísticos. Y sí, en la misma mentalidad, en el mismo contexto, lo que nos enfatiza es que hablar es participar en una forma de acción, pero gobernada por reglas. Hay una serie de comportamientos que, los tengamos conscientemente explícitos o no, pues un buen hablante, para poder serlo, está siguiendo ciertas reglas de comunicación, si quiere ser comunicativo y si quiere ser eficaz en sus interlocuciones. Nos vamos ya en el mismo sentido, porque Austin, Searle, Grice, analíticos 100%, influyen en un pensador continental que se asemeja a la analítica, que es Jürgen Habermas, todavía vivo, y ya debe tener 91, 92 años, o 90, más de 90, pero su gran libro es Teoría de la Acción Comunicativa, de 1981. ¿Y qué entiende por acción comunicativa? Pues esa intersección, ese intercambio lingüístico, esa intersección coordinada, cooperativa, no se trata de imposiciones, es un juego, un baile entre el que habla, el que escucha vuelve a hablar, pero van bailando coordinadamente, usando un lenguaje de tal manera, ¿para qué? Todo esto de intercambio lingüístico coordinado se orienta hacia un consenso.
Y no solo el consenso es posible lingüísticamente para cosas cotidianas, sino es posible el consenso políticamente, es posible, no que sea una realidad práctica entre los días, pero ese a lo mejor es el fin de la política, producir y conseguir consensos. Y la ciencia, a lo mejor, el concepto de verdad más interesante, según esta ética discursiva de Appel, su compañero, y Habermas, pues es llegar a la verdad a través del consenso de sujetos racionales que en un contexto comunicativo van hablando, van justificando, van exponiendo razones, se van contestando, criticando, refutando y al final se va a llegar a la mejor versión de cierto contenido por consenso. Nos vamos ya, dejamos ya la tradición analítica y nos vamos, entre comillas, para hablar de un lenguaje de guerrillas, al bando contrario, al pensamiento filosófico de la diferencia. Este es el nombre técnico. Se suele conocer por posmodernismo. Pensamiento filosófico de diferencia, al Gérmenes, Francia. El origen de esa manera de pensar estaría el estructuralismo de Levi-Strauss y el relativismo, el Levi-Strauss del siglo XX, pero el relativismo de Nietzsche de segunda mitad del siglo XIX. Las tres figuras del pensamiento filosófico de la diferencia serían Deleuze, Foucault, Derrida. Deleuze, bueno, del estructuralismo que absorben, pues esa actitud teórica, se podría decir científica, de pensar rigurosamente, tiene connotaciones también, podemos decir, analíticas, sin el sujeto. Si se quedasen aquí, pues se produciría más o mejor. También absorben el relativismo insertado en Nietzsche. Entonces, los productos que salen son Deleuze, Foucault, Derrida. Deleuze, en 1968, publica sus dos primeras grandes obras, tiene varias más, de 1968, estamos diciendo, Diferencia y repetición, y un tratado sobre Spinoza. Pues, ¿qué nos dice Deleuze? Que la filosofía siempre ha tenido una obsesión por el concepto de identidad. Entonces parece a lo que decíamos antes de que Rorty criticaba la representación como un concepto que ha marcado desde el Renacimiento, desde el Barroco, los últimos siglos XV, XVI, XVII, hasta el siglo XX, pues Deleuze dice algo parecido, de que la identidad marca. Entonces, Deleuze lo que apuesta es por una filosofía de vanguardia que lo que nos dice que el filósofo, más que reflexionar, lo que tiene que es crear. ¿Crear qué conceptos? Y que son conceptos contenidos activos y afectivos. Nos vamos a Foucault, Las palabras y las cosas, de 1966. Nos dice que en cada periodo histórico hay ciertas condiciones de verdad, y esas ciertas condiciones de verdad marcan lo que puede ser considerado verdadero en una época y un contexto concreto, de lo que no puede ser considerado verdadero, que es un discurso científico o no es un discurso científico. Pero cuando hay cambios, ya esto es 66, pero en el 62 Kuhn estaba hablando de los cambios de paradigma, pues Foucault, en vez de paradigma, lo que nos habla es de episteme, periodos epistemológicos. Esos cambios tienen que ver también con cambios de poder. Y él para explicarse, para justificarse, los ejemplos que pone es los paralelismos que hubo cuando emerge como ciencia la lingüística, la biología como ciencia, la economía como ciencia. Nos vamos a Derrida, que Derrida tiene dos obras principales, Márgenes de la filosofía y de la gramatología. Construye un concepto peculiar, de construcción. De construcción quiere decir cierta manera nueva de leer, de hacer lectura de textos, como si no existiese o no tuviese importancia el sujeto. Y nos viene a decir que todos somos textos. Cuando a veces se habla de la tortilla deconstruida, todo eso, de Ferrat, Adrià, etcétera, ese concepto lo cogen de Derrida. Otra cosa es que se lo utilizan de la misma manera. Nos vamos, ya acabando, al paradigma posmoderno que estamos hablando, es de 1968 a 1991, y los grandes relatos sucumbieron. Lo que nos dice el posmodernismo es que ya no queda el sentido de la vida, las grandes narrativas que nos daba religión, la filosofía, incluso la ciencia también tiene periodos de relativización, pues eso ha caído, eso se ha derrumbado, es lo que están sintiendo. Entonces Félix Duque nos dice esos rasgos que tiene la posmodernidad, que son culto al presente, con un presente elástico, puede ser visto, interpretado y vivido de muchas maneras. Un privilegio, en vez de a la mercancía, a la mentalidad económica de que se producen cosas, se intercambian mercancías,
un privilegio del signo, del intercambio lingüístico, de la comunicación. La comunicación tiene mucha importancia. Un culto exagerado, a lo mejor, del cuerpo, tanto que llega al narcisismo, y creo que seguimos así, una estetización de la vida social, lo artístico, lo sensible, las formas, la apariencia, tiene más importancia que el contenido. Un hiperconservacionismo. ¿Qué quiere decir esto? De que se archiva, se guarda todo. Las nuevas tecnologías faciliten de que se guarde prácticamente casi todo. Y una intertextualidad. Intertextualidad, ¿qué quiere decir esto? Que cada texto está en relación con otros textos. Un texto nos lleva a otro, a otro de más allá. El primero vuelve a aparecer por otro lado. Ese entrelazamiento de muchos textos que se comunican entre sí, Internet ha facilitado esa intertextualidad, es una característica de la posmodernidad. Pensadores posmodernos importantes son Lyotard, francés, y Bátimo, italiano. No podemos dejar de hablar de la hermenéutica filosófica de Hans Gadamer, que en 1960 publica su primer libro, Verdad y Método, un libro que nos dice que el método de las ciencias humanas no puede ser el mismo método que las ciencias naturalistas. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia es histórica. ¿Eso qué quiere decir? Que para entendernos a nosotros mismos, comprendernos, es mejor usar este verbo, para comprendernos, para comprender cualquier texto, tenemos que ver esa fusión de horizontes, de distintas perspectivas que hay en un texto y que hay en cualquier acción humana nuestra. Es decir, da valor a los prejuicios, da valor a la tradición con la cual hay que dialogar. Y vamos concluyendo ya con Hannah Arendt. Hannah Arendt pues tiene una obra muy interesante. Por ejemplo, Los orígenes del totalitarismo, 1951, en la que nos explica, bueno, un libro de 1000 páginas, nos explica que el antisemitismo pues hunde sus raíces en el siglo XVIII en el idealismo alemán y en el siglo XIX en el imperialismo. Pero aunque hunda sus raíces, el totalitarismo es un fenómeno nuevo, porque nunca había acontecido que el espacio público quedase destruido por una alienación del individuo dentro de una masa controlado por el poder estatal. En su obra La condición humana de 1958 nos habla de forma apasionada, en filosofía, de forma apasionada, por lo nuevo, porque cada actuar nuestro es un emerger de un actuar, de una inercia. O cada vez que hacemos algo, introducimos algo novedoso en el mundo. Por eso tiene una apología del nacimiento. En vez de hablar mucho, estar obsesionada como su maestro, Martin Heidegger, de hablar mucho sobre la muerte, nos habla sobre la vida, sobre los nacimientos. Cada nacimiento es una esperanza nueva. Y con esto hemos terminado la visión panorámica, dar pinceladas, dar nombres, deciros nombres, para que luego, si alguno os ha interesado, buscarlos con mayor profundidad, de pensadores filosóficos no hispanos, o he tocado los no hispanos, de la segunda mitad del siglo XX.